La novia de la jaula de pájaros y Iron Man, tienes alma, se repetía en voz baja, y aunque te digan que te calles, no la delates. Lía Mendoza, con apenas 20 años, sentía como si el aire en la mansión de las lomas de Chapultepec no fuera oxígeno, sino cristal esmerilado. Cada paso era cortante, no era el verano lo que la asfixiaba, sino el peso de un destino escrito por otros. El vestido, seda, encaje, un sueño que haría suspirar a cualquiera, era una jaula blanca para ella. Las mangas de encaje temblaban en sus manos, como si la tela quisiera resbalarse de sus muñecas antes que ella. Los murmullos llenaban la sala como agua que subía por un cuello de botella. La orquesta tocaba con esa perfección que destila obligación. Todos sabían el nombre del hombre al que empujaban. El general Emiliano Duarte, héroe de los periódicos, leyenda en el cuartel norte, fantasma de órdenes perfectas y silencios aún más perfectos. Decían que su alma se perdía entre disparos y mapas, que dormía con un ojo abierto, que jamás se equivocaba ni sonreía. Las puertas se abrieron con un crujido ancestral y por un instante Lía creyó ver el mundo inclinarse hacia ella. Emiliano entró. Su uniforme de gala le marcaba los hombros como piedra tallada. Sus medallas hablaban por él, campañas, operaciones, topónimos que le sonaban a polvo y ecos. Su rostro, duro y anguloso, parecía una estatua que nadie se atreve a tocar. Pero fueron sus ojos los que clavaron a Lía en el suelo, grises, claros, como un cielo tormentoso que aún no ha decidido si romperse. La novia enjaulada cerró los ojos un instante y dejó volar su imaginación. Se vio corriendo por un muelle en Veracruz, sin velo ni tacones, con el mar espumoso de risa. Él se vio escalando una colina en Oaxaca, con las manos llenas de tierra, libre. Ella se vio en Tulum, hundida en un cenote, flotando, sin nadie que pudiera sujetarla. Abrió los ojos. Seguía allí, atada con alfileres invisibles, camino al altar de mármol. «Señorita Mendoza», dijo la voz de su padre, don Rogelio, un susurro cargado de deudas. «Todo estará bien». El bien significaba que la familia no perdería su casa. El bien significaba que los acreedores dejarían de llamar. El bien significaba que su honor se salvaría a costa del suyo. Lea sentía que la palabra honor era una pesada puerta que se cerraba por fuera. El general la miró a 2 pasos de distancia. No sonrió, no frunció el ceño, simplemente la vio, y en esa mirada había algo que Lía no pudo identificar. Reconocimiento, agotamiento, una pregunta. El sacerdote habló, pero sus palabras le llegaron como de lejos. Unidad, amor, respeto, dijo. Lía las oyó como campanas bajo el agua. Miró sus propias manos, pequeñas, temblorosas. Miró las de él, grandes, firmes, con una fina cicatriz en la base del pulgar, una línea pálida como un recuerdo que nunca se desvanece. Se preguntó qué corte habría hecho ese diseño. Se preguntó cuántas veces esa mano habría dado órdenes que cambiaron destinos. «Cállate», le habían dicho muchas veces en su vida. «No hables. Sé educada, sé servicial, sé agradecida». Y sin embargo, una parte de ella, la que coleccionaba dibujos de colibríes en un cuaderno escondido, que inventaba cuentos para dormir, insistía: «Tienes alma». Cuando llegó el momento de las promesas, toda la sala contuvo la respiración. El general habló con una voz grave que no necesitaba ser alzada para dar órdenes. «Cumpliré con mi deber», dijo. Y el eco de esas 4 palabras se hundió en los bolsillos de todos, como monedas frías. Deber, la palabra favorita del país cuando hay que cubrir una herida. Le tocó hablar a Lía. Sentía un sabor metálico en la boca. Miró al frente, a los arreglos florales excesivamente fragantes, a la mirada curiosa de Polanco, a los fotógrafos secándose las lágrimas. «Yo», empezó, con la voz quebradiza como un cristal. «Lo prometo». Ya no podía soportarlo más. No era miedo, no era precisamente tristeza.
Era la sensación de firmar un papel con tinta invisible que quedaría en su piel para siempre. Emiliano inclinó ligeramente la cara hacia ella. Fue un movimiento diminuto, casi descuidado. Nadie lo notó, excepto Lía, que sintió como si una puerta se hubiera dejado entreabierta. «Tranquila», murmuró con los labios aún cerrados. «Yo tampoco elegí esto». La sentencia la golpeó más fuerte que cualquier orden. No porque la consolara, no lo hizo, sino porque era humana. El hombre de hierro tenía grietas. El aire se filtraba por una de ellas. El sacerdote repitió la pregunta con paciencia, como si supiera que algunas palabras tienen más peso que otras. Lía asintió. Logró decir sí, y el mundo volvió a surgir, obediente a las reglas. El anillo se deslizó fríamente por su dedo. En cuanto el oro rozó su piel, un recuerdo cruzó su mente sin pedir permiso. Una noche lluviosa, años atrás. Ella, una niña, escondida bajo una mesa, unas botas entrando en la casa, voces, órdenes, una mano grande moviendo con cuidado una ventana de cristal, un colibrí dibujado a lápiz en la esquina de un mapa. «Corre cuando yo te diga», dijo una voz grave. Lía no vio el rostro. Solo sabía que esa mano la había guiado hasta la puerta, al patio, a la calle. ¿Habría sido él? ¿Habría sido el general Emiliano Duarte, el hombre sin alma, la sombra que una vez la arrancó del miedo? El corazón le latía con fuerza contra las costillas, como si quisiera escapar y encontrar la respuesta. Los aplausos estallaron al declararse la unión. Las fotos llovieron sobre ellos como una lluvia de flashes. Lía sonrió con los labios, no con los ojos. Emiliano les ofreció el brazo. Salieron de la sala entre un pasillo de gente que los observaba como un eclipse, con fascinación y un toque de miedo. En el coche, con los vidrios polarizados bloqueando el mundo, el silencio se sentía como un tercer pasajero. «Señora Duarte», dijo finalmente, como si estuviera probando un apellido recién adquirido. «Necesito decirle algo antes de que lleguemos a la recepción». Lía apretó los dedos contra el encaje. No respondió. Él continuó. «No voy a tocarla. No la traje a mi vida para esto. Tú y yo tenemos un acuerdo que aún desconoces». Su voz no cambió de tono. 3 meses. Si me ayudas con lo que necesito, en 3 meses estarás libre con tu familia, sano y salvo. Te lo prometo». La palabra libertad sonaba como un vaso de agua en medio del desierto. Pero la desconfianza la dominaba. «¿Ayudarte con qué?», preguntó, y por primera vez lo miró sin miedo. Emiliano le sostuvo la mirada. Algo oscuro brilló en sus ojos grises, un destello de luz que dejó un rastro de dolor. «Encontrar a alguien», dijo. «Alguien que desapareció por mi culpa. Si la encuentro, le devolveré la vida. Si no...». Hizo una pausa, y ese segundo le pesó como una piedra. «Si no, la conservaré. No por deseo, Mendoza, por deber». Una trompeta lejana los trajo de vuelta a la ciudad. Lía parpadeó. Su vestido le quedaba un poco menos ajustado. Tenía 1000 preguntas. Tenía una pista. Un colibrí de grafito en la esquina de un mapa. Un recuerdo que olía a lluvia. Tenía, por primera vez ese día, algo que no había estado en sus manos. Una decisión. Al entrar el coche en el vestíbulo, Lía vio su reflejo en el cristal. No parecía una prisionera, parecía alguien a punto de entrar en una guerra diferente. Cierre parte 1. Llamada a la acción. Si esta historia te cautivó, suscríbete, dale me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad mexicana la estás viendo. Escribe «Sígueme, Lía», si quieres saber más. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran este romance. 3 meses, 3 periodos. La recepción parecía un escenario diseñado para hacerte olvidar el dolor. Cálidas luces en los árboles, un cuarteto de cuerdas, sonrisas que te hacían doler los pómulos. Lía caminaba por el jardín del brazo del general Duarte, sintiendo cómo cada mirada la medía. Virgen, 20 años, forzada. ¡Qué fortuna, qué tragedia! A su alrededor, Polanco olía a jazmín y a comentarios discretos.
No voy a exhibirlo, murmuró Emiliano, sin dejar de caminar. Comeremos, bailaremos un poco y luego nos iremos. Detesto estas vitrinas. Nosotros y nosotros sonaban extraños, pero humanos. Lía asintió, aún reflexionando sobre 3 meses. En una mesa del rincón, su padre rió con rigidez de yeso. Los acreedores no estaban allí. La deuda sí. Honor, deber, palabras de piedra. Les sirvieron mole preto con arroz blanco, como si la tradición pudiera bendecir una unión. Lía dio un mordisco y se dio cuenta de que no lo notaba. Aún tenía un sabor metálico en la lengua. Emiliano apenas tocó su plato. Un capitán, con la mandíbula apretada, se acercó para susurrarle algo al oído al general. «Capitán Salas», se presentó lacónicamente. «Seguridad». El hombre inclinó la cabeza con una seria cortesía. Su mirada recorrió a Lía como quien evalúa una puerta que le han encomendado vigilar. «Un placer conocerte», dijo, y una sensación fría e incómoda le subió por el cuello. El brindis llegó con un hombre de negocios de traje azul, de pie ante el micrófono. Habló de héroes de la patria y alianzas estratégicas. Emiliano solo se puso de pie cuando era inevitable. No habló de amor ni de felicidad. Anunció una donación a las viudas de los soldados caídos. Aplausos. Un héroe que da, aunque lo que arrebató esa noche fue una vida. Cuando bajaron del escenario, se inclinó lo suficientemente cerca para que nadie pudiera leer sus labios. «Necesito que escuches mis reglas, antes de que alguien las rompa», dijo. La condujo por un pasillo bordeado de bugambillas hasta una terraza más tranquila. Lía respiró hondo, como si su vestido finalmente le hubiera dado permiso. 3 meses, 3 reglas. Su voz era controlada. 1. Nada de contacto sin tu consentimiento. 2. Nada de prensa ni fotos personales sin tu aprobación previa. Tu nombre no será utilizado. 3. Dentro de mi casa no me mientas. Fuera, si te lo pido, miente sin dudarlo. Nos protege a ambos. Lía sostuvo su mirada. Sintió que el suelo finalmente tenía una línea. «Yo también tengo reglas», dijo. «Primero, mi familia ya no recibirá llamadas ni visitas de nadie que les recuerde la deuda. Segundo, mi hermano Gael volverá a la universidad sin que nadie le pida cuentas. Tercero, si no encuentra a la persona que busca en 3 meses, no me impedirá hacerlo por compasión ni por obligación». Un pequeño movimiento pasó por sus ojos grises. Sorpresa, respeto o tal vez un recuerdo. «Trato hecho», respondió y extendió la mano. Lía dudó, pero la abrazó. Su piel era cálida, la cicatriz de su pulgar, una línea pálida, una historia que pedía no ser contada todavía. Al tocarlo, su imaginación la atrajo. Se vio en una carretera de Sonora, con el viento azotando su velo hasta rasgarlo. Se vio en un vagón de tren con vistas a desiertos. Se vio, por un breve e intenso segundo, riendo sin permiso. Luego regresó a la terraza, al pacto de palabras y silencios. «¿Quién es alguien?», preguntó sin rodeos. Emiliano dudó lo suficiente para que la verdad le doliera. «Maya Beltrán», dijo, enfermera civil, insistió en unirse a una operación humanitaria en el norte. Lo último que supe de ella estaba en un escondite marcado con... Buscó la frase. Un colibrí. Desapareció en la frontera entre 2 ciudades. Su voz se fue apagando. «Si reconoces esa marca, dímelo». El corazón de Lía dio un vuelco de culpa. El colibrí, su cuaderno, la noche lluviosa, la voz grave, una puerta. «No lo sé», respondió, pero la palabra le salió espesa. «No la juzgaré por protegerse», replicó, «pero si miente sobre lo esencial, nos matará a ambos». El primer acorde del vals los llamó como un protocolo. «Los novios», anunció el maestro de ceremonias, y Lía sintió que el mundo la atraía hacia el centro. Bailaron. Emiliano los guió con una distancia escrupulosa, sin invadir jamás su espacio. Lía contaba sus pasos como quien cuenta los segundos antes de un salto. Al girarse,
Vio a Salas al fondo, inmóvil, evaluándolo todo. Vio a una mujer de uniforme negro con una larga trenza, la mayor Abril Quirós, supe después, cuyos ojos tenían el brillo alerta de quien verdaderamente protege. Si quieres irte en medio del baile, solo apriétame la muñeca 2 veces, dijo Emiliano sin mirarla. Saldremos por la cocina. No lo hizo. En cambio, imaginó al colibrí volando sobre sus cabezas, trazando rutas imposibles. Imaginó una línea en el mapa, Lomas, Reforma, la terminal, y luego al norte, más allá del ruido, con el ala vibrando contra su clavícula. Cuando terminó el vals, no sintió alivio, sintió una certeza. Había un hilo conductor de su infancia que recorría esa noche y señalaba la palabra Maya. En el baño, frente al espejo, Lía encontró algo que la detuvo en seco. En la esquina inferior del cristal, como si lo hubieran rayado con una llave, había un pequeño dibujo, un colibrí. No era casualidad. En su ramo, oculto entre el follaje, sintió un papel doblado. Lo abrió con unas manos que bien podrían haber pertenecido a otra persona. Medianoche. Biblioteca. Entras solo. No confíes en Salas. El pulso le latía con fuerza en los oídos. Podría ser una trampa. Podría ser la única pista. Podrían ser ambas cosas. Se metió el papel en el corsé, sintiendo una valentía que no le llegó de repente, sino gradualmente. Cuando regresó al jardín, un periodista con una sonrisa traviesa se acercó como si no estuviera allí. Señora Duarte, qué honor. Rafael Cienfuegos, Crónica Capital. Solo una pregunta. ¿Amor a primera vista o arreglo familiar? La cámara a su lado se iluminó como un ojo voraz. Emiliano interrumpió con un gesto, no brusco, pero con una autoridad que anuló el aire a su alrededor. La chica no da entrevistas, dijo. Y la sonrisa del periodista se desvaneció por un instante, lo suficiente para revelar su hambre. Aléjate de nuestra mesa, o se irá el personal de seguridad. General. Rafa se tragó un comentario y se fue. Pero Lía lo vio saludando al capitán Salas. Se conocían, o solo conocían a Salas. A las 23:57, con el brindis final y el pastel invicto, Lía se escabulló. Pasó junto a una fila de cocineros en la trastienda, saludándolos con una sonrisa que no era nupcial, sino conspirativa. Nadie la detuvo. Los vestidos abrían puertas invisibles. La biblioteca estaba al fondo, con puertas de madera tallada y olor a cuero viejo. La cerró tras ella, y el silencio fue un abrazo tenso. El lugar era hermoso y serio. Estanterías hasta el techo, una escalera, corrediza, un globo terráqueo antiguo. En el escritorio central, un mapa del país con trazos de lápiz, líneas de movimiento, flechas, y al pie, un colibrí dibujado con una precisión que le atravesaba la piel. Era la misma línea de su cuaderno de la infancia. La misma ala, el mismo ojito. El recuerdo volvió, esa mano grande apartando el cristal. La voz que decía, ahora, el patio, la lluvia, el colibrí como promesa de partida. Sabía que vendrías. La voz no era la de Emiliano, era femenina, clara, acostumbrada a dar órdenes sin gritar. Lía se giró. La mayor Abril Quirós estaba apoyada en el marco de la puerta, sin gorra, con el pelo trenzado y una mirada intrépida. «Enciérrenla», ordenó, «y guarden este papel donde nadie pueda encontrarlo. No tienen idea de cuántas serpientes hay en este jardín». «¿Publicaste el mensaje?», preguntó Lía con el corazón latiéndole con fuerza. «Lo entregué, no lo escribí yo». April señaló el colibrí en el mapa. «Sé lo que significa, y sé por qué Duarte te necesita a ti y no a otra persona». Dio un paso al frente. «Si sigues adelante, ya no podrás ser la niña obediente. Y si no sigues adelante, alguien morirá». «¿Quién?». La palabra salió desnuda. «La que buscas se llama Maya Beltrán. Y no es el amor prohibido del general, ni su amante oculta como todos dicen». Abril la abrazó en un breve y duro silencio. «Es su hermana». El mundo de Lía se movió 5 centímetros. Hermana. Todo estaba cambiando. Y para colmo,
añadió Abril bajando la voz. El capitán Salas juega para más de un jefe. No confíes en él, ni en Cienfuegos, ni en el empresario de traje azul. De ahora en adelante, si respiras, alguien anotará. ¿Estás listo para ser una jaula con puertas secretas? Lía miró el mapa. El colibrí parecía latir, como si el papel tuviera pulso. Por primera vez desde que le habían puesto el anillo, supo con absoluta claridad que deseaba algo. Encontrar a Maya, no por el general, por la chica que había sido rescatada en una noche lluviosa, por la mujer que no quería volver a esconderse bajo una mesa. «Estoy lista», dijo, sorprendida de oírse hablar. Abril sonrió levemente, como quien sonríe cuando una pieza encaja en su lugar. «Bueno, escucha, te irás de aquí del brazo conmigo, como si te llevara al baño. A las 2 p.m., una camioneta negra sin distintivos te recogerá en la entrada de servicio. Ponte zapatillas de correr ocultas bajo el vestido. Y quédate con esto». Le puso una llave de metal vieja y desgastada en la mano. «Abre un sótano, que no existe en el plano de la casa de Duarte». «Un sótano», susurró Lía, «el lugar donde nació el colibrí, y donde todo se rompe si lo abrimos mal». Un murmullo creciente les llegó desde el pasillo. Pasos, voces. La sombra de alguien corpulento apareció bajo la puerta. El pomo giró. «Si te gusta esto, dale a me gusta. Suscríbete y comenta en Colibrí si quieres más. Dime desde qué ciudad lo estás viendo y qué crees que hay en ese sótano». La llave que no existe. El pomo de la puerta giró, lentamente como si el metal respirara. Lía deslizó la llave en el forro de su corsé con un pequeño gesto. La mayor Abril Quiroz no se movió. Simplemente enderezó los hombros y cuando la puerta se abrió, su voz ya era serena. «¡Capitán!», saludó sin sorpresa. Salas apareció con 2 hombres detrás de él, una sombra grande y ojos calculadores. Su bigote corto dibujaba una sonrisa poco festiva. «Mayor», respondió. «Me preocupó ver a la señora Duarte lejos de la mesa. La prensa anda husmeando». Su mirada recorrió la biblioteca como un faro, el antiguo globo terráqueo, la escalera, el mapa con flechas, y el colibrí en la esquina, diminuto pero ruidoso. Lía sintió que le zumbaban los dientes. «La traje para que respirara», dijo April. «Los corsés son implacables». Salas caminó lentamente hacia el escritorio. Tocó el mapa con el dedo, justo al lado del colibrí, sin tocarlo. Lía se obligó a parpadear con normalidad. Una gota de sudor, no estaba segura de si era suya, le resbaló por la espalda. «Buen dibujo», comentó el capitán. «¿Quién lo hizo?» «Una empleada con mucho tiempo libre», interrumpió Abril, con un tono que decía, «aquí mando yo». Luego, a Lía: «Vamos, señora, la acompaño». Salas dio un paso adelante cortésmente. «¿Es el general quien debe acompañarla?» La puerta se movió de nuevo antes de que la tensión aumentara. Emiliano entró. No llevaba gorra. Su uniforme parecía más humano sin ella. Su mirada recorrió la escena, y aunque no cambió de color, algo en la habitación obedeció. «Capitán», dijo, «cuide el jardín, no la biblioteca». «Sí, general». Salas retrocedió, pero dejó una pregunta silenciosa en la mente de Lía. Se fue con sus 2 sombras. La puerta se cerró con un suspiro ahogado. Abril dio un paso atrás, sobria y militante. Lía se sintió, por primera vez esa noche, en el lado correcto de una línea inexistente. «¿Está todo bien?», preguntó Emiliano sin rodeos. Era la primera vez que realmente preguntaba. «¿Está todo bien?». Lía quiso decir que no, que el vestido era molesto, que las puertas estaban pensando, que el mapa la conocía. En cambio, asintió. «La biblioteca siempre ayuda», dijo. Miró el mapa, el colibrí. Fue solo un parpadeo, pero Lía lo vio. Un recuerdo que cruzó sus ojos grises, rozó una vieja cicatriz y luego volvió a ocultarse. «La recepción ha terminado», anunció. «Nos vamos en 30 minutos». Abril habló con ensayada naturalidad. «Acompañaré a la señora al baño. El periodista Cienfuegos sigue cerca, y no es casualidad.
El general sostuvo su mirada por un segundo. 2 escoltas discretos, y Salas no debe acercarse. Entendido. Lía salió del brazo de Abril como si hablaran de flores. En el pasillo, la mayor bajó la voz hasta convertirla en un susurro. A las 2 p.m., puerta de servicio. Si aparece es porque yo lo decidí. Si aparece Salas, corremos. ¿Listos? Lía apretó los dientes y asintió. En el espejo del baño, por primera vez, vio sus ojos brillar con el brillo de alguien a quien ya había elegido. El resto de la recepción se vivió a cámara lenta. Abrazos comprometidos, risas alegres, el pastel posando para fotos que nadie se comería. A las 00:40 estaban en el coche. Polanco quedó atrás como un teatro desmantelado. La ciudad, de madrugada, respiraba agitadamente. Reforma con sus semáforos destellantes, insurgentes corriendo como una vena abierta, Diana durmiendo de pie. Lía apretó la frente contra el cristal. Por un breve instante, voló. Se encontró en la terraza de un edificio, mordiendo un mango, con el jugo pegado a sus dedos, riendo sin miedo. La risa la despertó con culpa. Había olvidado cómo sonaba. En casa de Duarte, de nuevo en Lomas, pero ahora sin la orquesta, las sombras eran más densas. El personal los recibió en voz baja. Abril ya estaba en el vestíbulo. El reloj de la sala marcaba la 1:52 a.m., cuando Lía, en su nueva habitación, espaciosa, perfecta, extraña, cambió sus tacones por zapatillas blancas escondidas en una bolsa de papel. Se miró. Novia arriba, fugitiva abajo. El contraste la hizo sonreír por dentro. A la 1:59 p.m. salió por la puerta de servicio. La noche olía a hierba mojada. Una camioneta negra sin matrícula lo esperaba con el motor en marcha. La puerta del pasajero se abrió. Entramos. Era a voz de Emiliano. Desde las sombras, April le respondió con un breve «de acuerdo». Lía entró con el corazón latiéndole con fuerza. Cerró la puerta. El general no la miró. Puso primera y el vehículo se deslizó en silencio. Buscó las palabras y solo encontró aliento. Pensé, comenzó, que iría sola, concluyó. Yo también lo pensé, hasta que dejé de hacerlo. Una pausa. Entre tú y yo, quedarnos afuera es parte del plan. Adentro, no. Giró el volante hacia la parte trasera de la propiedad. April confía en ti. Yo confío en April. Y necesito saber que puedo confiar en ti donde no haya testigos. El donde no hay testigos lo golpeó con un sabor a hierro, y de inmediato a libertad. Aparcó junto a una pared opaca. Parecía la pared de Betterisindus, cualquier almacén. Salieron. Un perro ladró desde una casa cercana. El cielo de la Ciudad de México estaba sin estrellas. Un resplandor anaranjado lo cubría todo. «Toma», dijo Emiliano, golpeando la pared cerca de su cadera, como si buscara un latido. «Este panel se abre con una llave que no está en los planos». La miró. «¿La tienes?» Lía sintió la llave pegada a su piel como una costilla más. Tiró de ella. Por un instante, quiso correr. Por otro, quiso quedarse. «Lo traje», dijo, y lo colocó en la palma de su mano. No lo cogió. Con la barbilla señaló la grieta que ella aún no podía ver. «Dígame». Las manos de Lía temblaron levemente. Acarició la pared y encontró, casi en su imaginación, el agujero perfecto. La llave giró con dolorosa suavidad. Un panel de hormigón se deslizó con un susurro imposible. El olor a aire estancado se elevó rápidamente. Papel, polvo, metal, algo más que no podía identificar. Una estrecha escalera descendía hacia una densa sombra. Emiliano encendió una linterna. El haz de luz creó una neblina tenue en el aire como nieve fina. «Yo primero», dijo. «Si hay algo, lo traeré». Bajaron. Lía contó 8 escalones, todos iguales, pero cada uno pesaba distinto. Abajo, una habitación rectangular, paredes de ladrillo encaladas, una mesa de acero, una pizarra con marcas borradas a toda prisa. En la pared del fondo, una hilera de cuerdas con recortes, fotos, mapas. En el centro, una caja fuerte empotrada.
El colibrí también estaba allí, en el margen de una fotografía a lápiz, en una esquina de la pizarra pequeño, en el borde de un mapa, observando una flecha. ¿Es tuyo?, preguntó Lía con voz ronca. Era de ella, dijo Emiliano. Maya trabajó aquí con Abril y conmigo meses antes de irse al norte. Hizo ese colibrí cuando algo valía la pena conservar. Se acercó a la caja. Necesito abrirla, y no tengo el código. Lo cambió antes de desaparecer. El panel digital mostraba 4 espacios. Lía los miró fijamente, y los números saltaron hacia ella, como peces. 4 dígitos. ¿4 dígitos de qué? La noche lluviosa de su infancia le había traído un reloj de cocina atascado en las 8:14 p.m. el colibrí. La voz grave. Corre cuando te lo diga. El trueno. El cristal. 2014 fue el año en que su madre se fue. Las 8:11 a.m. eran el cumpleaños de Gael. Las 9:29 a.m. eran el de su padre. No. Miró la pared en busca de otra pista. El colibrí dibujado en la pizarra tenía 4 rayas cerca del ala. 2 largas, 2 cortas. 211. Ridículo. A veces, no Maya dibujaba como si hablara en código a niños. Marcó el 211. Error. Una luz roja lo silenció. Despacio, dijo Emiliano sin reprenderlo. Prueba otra con la misma lógica. ¿Qué número se quedaría alguien que quisiera hacer fácil lo difícil y difícil lo fácil? Lía cerró los ojos. Vio la lluvia en el patio trasero de aquella vieja casa. No era su casa, era otra, con tejas verdes. Vio un calendario con un círculo sobre octubre. Vio un colibrí pegado en la esquina. Vio un 10 tachado y un 13 al lado. ¿Equivocado? ¿Superstición? ¿Suerte? Dijo en voz baja. 1013. ¿Por qué? Porque a veces la suerte cambia, respondió, y apretó. La puerta de la caja fuerte se abrió con resignación. Dentro había 3 cosas. Un celular viejo con la carcasa rota, una memoria USB con una cinta roja y una libreta negra con un colibrí dibujado con rotulador plateado. Emiliano tomó la libreta. Lía, el celular. Los dos intercambiaron miradas un segundo, como si hubieran robado algo juntos y les hubiera gustado. Olpo, general, conectó el USB a un pequeño lector que alimentaba desde una maleta. Un video apareció en la pared, de grano grueso, con una luz fría. Maya Beltrán miró a la cámara con una calma que le servía de escudo. Sus ojos eran del mismo gris que los de su hermano, pero más vivos, una venda en el pómulo, la trenza cayéndole sobre el hombro. Si estás viendo esto, dijo Maya, es porque no pude regresar, y si no pude, es porque toqué algo que no querían que tocara. Respiró hondo. No confíes en Esteban Arizmendi, el empresario de traje azul, el de la tostada. No confíes en sus obras para el país. Son fachadas. El colibrí marca centros de reinserción social donde esconden personas y cosas que nunca deberían salir a la luz. Bajó la voz. Si no regreso, busca el código cenote. Abril lo sabrá. El video parpadeó. Y si me oyes, Emi, no te culpes. El video se quedó estático. El silencio se cernía sobre el sótano. El nombre de Arizmendi se pegaba a la pared como una mancha de aceite. Lo sabía, murmuró Emiliano sin triunfalismo. Lo sospechaba, y aún así la dejé ir. Se pasó la mano por la cicatriz del pulgar. Un gesto íntimo, casi infantil. Cenote, repitió. April mencionó Yucatán hace meses como hipótesis. Lía encendió su viejo celular. Sorprendentemente, arrancó. Había una sola nota de voz con fecha de hacía 3 semanas. Le temblaba el dedo al darle al play. La voz era la de una niña. No, una joven imitando a una niña. O una niña que había aprendido a sonar adulta. Dijo 3 palabras al oído de Lía como si la conociera. «Colibrí, ahora corre». Se le hizo un nudo en la garganta. La noche lluviosa regresó. La mesa, las botas, el mapa, la voz grave, el patio, el ahora, no era un recuerdo fragmentado, era una instrucción completa. Y provenía del mismo lugar, el colibrí. Estuve allí,
dijo Lía, sin permitirse considerar las consecuencias. De niña, hubo una operación, una noche, un colibrí en un mapa, una voz. Lo miró. Podría haber sido la tuya. Respiró hondo. Podría haber sido alguien que quería que viviera. Emiliano la miró fijamente. Su rostro reflejaba la imagen de alguien que recuerda cosas que no quiere contar. Así que por eso dibujas colibríes, dijo, más para sí mismo que para ella. Y por eso Maya pensó en ti. Abrió el cuaderno. No eran notas médicas ni tácticas. Eran listas de seudónimos, rutas marcadas con rotuladores, pequeñas notas en cursiva. Y en medio, una página había sido arrancada. La marca del desgarro. Permanecía como una herida. Falta una pieza, dijo en voz baja, la que lo hace todo obvio. Arriba, algo débil sonó. Un crujido, un alenguado que no quería ser lenguado. El aire cambió de sabor, como si alguien hubiera respirado allí. Emiliano apagó el proyector. La oscuridad se tragó la pared. La linterna bajó al suelo, apuntando hacia la puerta. Lía se guardó el celular en el vestido. El corazón le latía con fuerza en el cuello. ¿Abril? Preguntó en un susurro que ya sonaba como una orden. No hubo respuesta. El primer paso fue preciso. El segundo, más seguro. La sombra se formó en el marco. Un punto rojo danzó un instante en la pared, luego en la mesa, luego en el pecho de Emiliano y finalmente en el encaje de Lía. El olor a aceite para armas la alcanzó antes que la voz. Sabía que iban a abrir el marcador, dijo Salas, bajando la pistola lenta y firmemente. ¿Cuánto me pagarás si apuesto a que la luna de miel termina hoy? El sótano, que una vez fue un secreto y luego un refugio, ahora era una trampa. ¿Te arde el pecho igual que a mí? Dale like, suscríbete y comenta en Sótano si quieres la cuarta parte hoy. Dime desde qué ciudad de México la estás viendo y a quién crees que protege Salas. Tu apoyo ayuda a que esta novela llegue a más gente. Dispara al colibrí. El punto rojo bailó desde el pecho de Emiliano hasta el encaje de Lía. El sótano olía a metal, polvo viejo y una determinación que se desgarraba en dos. Salas bajó otro escalón, sin prisa, con la confianza de quien cree tener el reloj y las llaves. Deja todo sobre la mesa, ordenó. Memoria USB, portátil y celular. Y tú, muñeca. El láser volvió a su pecho. Manos arriba. Arismendi paga más por silencio que por medallas. Hoy soy rico. El nombre Arismendi se pegó al ladrillo como hollín. Emiliano levantó las manos lentamente. No le temblaban. Lía sintió algo dentro de ella. La niña obediente, que quería hacer esto por él. Pero la mujer que había dicho 3 reglas no pudo. La imaginación rompió el cristal del miedo y la sacó del sótano por un instante. Se encontró bajo un cenote de techo redondo, un ojo de cielo filtrando luz líquida. El tiempo era agua. El punto rojo en su pecho era un pez. Colibrí. Corre. Regresó. Con el rabillo del ojo vio el extintor rojo colgado en la escalera, una manguera corta como una lengua dormida. Vio la linterna en el suelo, apuntando hacia la puerta. Vio el cuaderno negro con el colibrí plateado y junto a él una botella de lima para combatir la humedad. Vio la cicatriz en el pulgar de Emiliano, un recordatorio de que todo cuerpo ha sido herido y sin embargo sigue adelante. «Te derribaré, general», se burló Salas. «Cálmate, deja que la chica aprenda a obedecer». «Aprendí a vivir», dijo Lía, antes de pensarlo. Fue un disparo de fogueo. Salas agarró el arma con más fuerza, tenso. «El cuaderno», repitió. Emiliano dio un paso. Lía ladeó la cabeza lo suficiente como para que el encaje le cubriera la mano derecha. Con la izquierda tomó el tarro de limón y lo llevó al borde de la mesa. El corazón le latía con fuerza. 3, 2, 1. El colibrí interior batió sus alas. Lía inclinó la botella con violencia. La lima explotó en polvo blanco y las nubes se alzaron como un pequeño invierno. Casi al mismo tiempo, su mano libre agarró el extintor y lo activó. Un denso chorro cubrió de niebla el cañón de Salas. El capitán tosió.
cegado por un segundo, y ese segundo fue un país entero. Emiliano se abalanzó sobre el arma, golpeando la muñeca de Salas contra el borde de la mesa. Un disparo resonó en el techo, el sonido le destrozó los oídos. Lía sintió el aire caliente rozarle el hombro y por un instante volvió a sumergirse. El tiempo se alargó como un chicle. Oyó su propia respiración, regulada. 2, 3, 4. Su boca sabía a polvo y metal. Sus ojos a determinación. Salas pateó con fuerza, practicando. Le dio un puñetazo a Emiliano en las costillas. El general no lo soltó. Una sombra cruzó el umbral de la escalera. ¡Al suelo!, resonó la voz de la mayor Abril Quirós como una orden. Dos figuras detrás de ella, escoltas leales, entraron con precisión quirúrgica. Una pateó el arma, que ya resonaba contra el suelo. La otra inmovilizó el brazo libre de Salas con un agarre que le rompió los tendones. ¡Basta!, gruñó Emiliano con voz ronca. El capitán estaba inmovilizado contra el ladrillo, esposado con correas de plástico que le sujetaban las muñecas. Lía apagó el extintor. La nieve artificial flotó un segundo más y luego se hundió en la tristeza. El sótano respiraba como después de un huracán. ¿Cuánto cuesta, Salas?, preguntó Abril sin rodeos. ¿Cuánto cuesta cambiar la bandera? Más de lo que das, espetó con una sonrisa vidriosa. El país no se salvará con colibríes, se mata con traición, respondió secamente Emiliano. Salas miró a Lía con desprecio y algo más. Miedo de que la presa aprendiera a morder. La muñeca cree que puede volar, dijo. A ver cuánto aguanta cuando descubra quién es. Realmente Arismendi. Ya lo hemos oído, respondió Lía, y no pienso obedecer tu petición. Abril le dirigió una mirada que fue como un abrazo en plena guerra. Luego se inclinó sobre Salas con suavidad y dijo algo que solo él oyó. El capitán tragó saliva. Por primera vez, su sonrisa se desvaneció. Lo sacaron entre los dos escoltas con la barbilla aún alta, a un calculador. La puerta de la bodega se cerró. El silencio regresó, pero esta vez con una promesa. Emiliano se apoyó en la mesa un segundo, con la mano en las costillas. Lía se acercó sin pensar. El encaje rozó la tela de su uniforme. ¿Te hizo daño?, preguntó. No dijo «te». Él meneó la cabeza, sin arrogancia. Me recordó que sigo vivo. Intentó una breve broma, pero sin éxito. Luego la miró. Lo lograste. Pensaste y actuaste. Si algo he aprendido hoy, es que subestimar tu valor sería un lujo que no puedo permitirme. Lía quería responder, no soy un lujo, pero en lugar de eso dijo, no quiero ser una jaula, quiero ser la puerta. No sabían cómo encajaban estas frases en una noche de bodas, pero lo hicieron. Regresaron a la mesa de acero. Abril abrió su libreta. Lía contestó el teléfono con el buzón de voz. El video en la pared regresó por un momento. Maya, con vibrantes ojos grises, cenote. Emiliano dudó sobre la palabra como si fuera un mapa entero. Cenote, repitió Lía. Yucatán, casas de rehabilitación marcadas con colibríes. Arismendi con obras para la patria, que son pantallas. Abrió el cuaderno por la última página. Una nota recortada. Inauguración de pozo comunitario. Valladolid. En un lado, números incompletos. 20.6. 88.2, y un dibujo minimalista, un techo de piedra con un agujero que dejaba ver el cielo. Coordenadas, dijo April, parciales, entre Mérida y Valladolid o cerca, hay docenas. No, negó Lía, con la seguridad de quien oye música y luego descubre la partitura. Mira el contorno de la roca, señaló el dibujo. No es un cenote abierto, es una cúpula, como una cueva con una ventana de luz, y mira la flecha, está orientada al este. Respiró hondo. Está cerca de una ciudad con un nombre maya que suena a lluvia. Sonrió sin humor. Quizás parezca loca, pero la veo. Emiliano la escuchó como se escuchan las cosas que salvan. No con fe ciega, sino con respeto. April, prepárate para irte ya, ordenó. No por la carretera principal,
Si Arismendi tiene ojos, están en los peajes y las cámaras. Vamos vía Haifa a Mérida con nuevas identidades. Lía y yo somos... La miró, con un leve atisbo de complicidad. Una pareja de luna de miel sin ganas de tomar fotos. Destino y Tzimná, sugirió Abril. El escondite de la tía Amalia. Nadie sospecha de una tía que colecciona manteles. Perfecto, asintió. No tengo pasaporte listo, dijo Lía, y luego se rió de sí misma. Yo tampoco lo necesito. El nos vamos le cayó suavemente. Pero Gael, quiero un mensaje para él para que sepa que estoy bien. Lo logrará, prometió Emiliano. Y aún mejor, volverá a la universidad. Hoy mismo. La promesa fue un vaso de agua en un nuevo desierto. Lía miró el extintor, el polvo de cal en sus dedos, la vieja llave que aún sostenía en la otra mano. Sus manos ya no temblaban. No soy una jaula, se repetía a sí misma. Soy una puerta. Una cosa más, dijo April. Cienfuegos. El periodista, asintió Lía. Lo vi hablando con Salas. Lo vi entrar a tu boda con un camarógrafo y salir con el micrófono apagado. Eso significa que grabaron algo que no debía transmitirse de inmediato. Filtración o chantaje. La mujer mayor la fulminó con la mirada. Si se acerca, no lo confrontes. Los tiburones se alimentan de anzuelos. ¿Ganchos como...? Preguntó Lía. Abril sonrió media sonrisa. Como una esposa obediente que va a Mérida a comer marquesitas y que no sabe lo que es un colibrí. Salieron del sótano. El panel se cerró con un susurro y por un breve instante pareció que la pared respiraba con ellos. Al salir al patio, el amanecer se desvaneció, el pasto resplandecía. En el horizonte, la Ciudad de México era un collar de luces que nunca se apagaban. Lía impulsivamente se quitó el velo, lo sostuvo en el aire, vio cómo el viento lo ondeaba como la vela de un barco. En su mente, de nuevo, el cenote abovedado, la luz abriéndose paso a través del agua, un sendero descendente que era una salida. El coche los dejó en una discreta estación al otro lado del periférico. Abril les entregó 2 documentos con sus rostros y otros nombres. Camila y Óscar Varela. Lía leyó el suyo en voz baja. Camila. Era un cascarón en el que podía refugiarse un rato sin perderse. «Te queda bien», dijo Emiliano, y había un tono en su voz que Lía no había oído. El tono de quien reconoce una nueva fuerza. «¿Y tú?», preguntó ella. «Cualquier cosa servirá excepto héroe», respondió con una leve sonrisa. Antes de subir a la camioneta de traslado, Abril la detuvo un segundo. «Si te preguntan por qué te casaste», su mirada era clara, sin juzgar. «Di la verdad que no te sirva de arma. Por mi familia. Y si te preguntan por qué viajas, di una mentira tan simple que suene aburrida. Luna de miel. Lo que no se vende, no se compra. Y si me preguntan por el colibrí», Lía agarró el documento falso con firmeza. «Di que te gustan los pájaros», respondió April. «Y mira hacia otro lado». La camioneta arrancó. Lía apoyó la cabeza en la ventana. Cerró los ojos. Su imaginación voló hacia el cenote. Nadó hacia el haz de luz. La roca estaba fría. El agua la retuvo. Su madre, por un instante, permaneció al otro lado del halo, sonriendo sin decir palabra. «No te calles», dijo con la mirada. «Vuela». El celular de Emiliano vibró. Apareció un mensaje en la pantalla. Era de un número desconocido. Foto adjunta. La fachada de la casa de Duarte esa misma noche. En la foto, un pequeño colibrí de papel estaba prendido en la puerta con un alfiler dorado. Debajo, el texto: «Nos vemos en Valladolid. No llegues tarde. R». «R» es de Rafael», dijo Lía, sintiendo un nuevo escalofrío recorrer su nuca. «R de tiempo medido», murmuró Emiliano. «No somos los únicos que sabemos más». Yucatán, su imaginación le cantaba con acento acuático. Valladolid, cenote domo, colibrí. La ciudad quedó atrás. El amanecer comenzaba a delinear los edificios con una línea de mercurio.
¿Quieres que Lía y el general lleguen hoy a Yucatán? Dale me gusta, suscríbete y comenta en Cenotes. Dime desde qué ciudad estás viendo el programa y a quién crees que sirve Cienfuegos. Tu apoyo ayuda a que esta historia siga difundiéndose y llegue a más gente. Cenote Dome, donde la luz toca el agua. El vuelo a Mérida fue un largo susurro. Camila y Óscar Varela estaban sentados lejos de las ventanas, dos sombras pausadas. Lía apoyó la frente en el cristal y, como si la noche le hubiera dado permiso, dejó volar de nuevo su imaginación. Se vio corriendo por una acera blanca de Yucatán, adoquín sobre adoquín, el aroma de naranjas agrias en los patios, colibríes de verdad surcando el aire como pequeñas flechas. No, soy una jaula, pensó, soy una puerta. La palabra libertad ya no era una promesa aplazada, empezaba a oler a tierra mojada. Abril lo recibió en Itzimná con un abrazo que parecía un informe. La tía Amalia existía, manos como maíz, ojos como un calendario antiguo. Les sirvió café con piloncillo y sin rechistar, les dejó un juego de llaves y una camioneta con placas de Campeche. Valladolid, dijo Abril, desplegando un mapa. Los recortes del cuaderno apuntan a un proyecto de pozo comunitario cercano, San Miguel de las Lluvias. Un nombre perfecto para ocultar agua, o lo que sea que Arismendi esconda bajo sus fotos. Y Rafael Cienfuegos ya nos ha llamado, añadió Lía. No sabemos en qué equipo juega. De su lado, interrumpió April secamente, como todos los que buscan fama. La diferencia es si busca la verdad o la sangre. Por si acaso, no lo dejes entrar. El camino a Valladolid era un hilo onírico. A la izquierda, Monte Bajo. A la derecha, letreros de comunidades con nombres mayas que sonaban como el viento. Lía aferraba el cuaderno negro con el colibrí plateado. Se sabía de memoria la página con las coordenadas incompletas y aquella roca abovedada que dejaba un agujero de luz. Entraron al pueblo al amanecer. San Miguel de las Lluvias tenía casas pintadas de azules y rosas descoloridos, bicicletas apoyadas en los árboles y niños flacuchos que sabían la hora exacta de todo. El pozo comunal estaba rodeado por una valla anticiclón nueva, aún nueva, con un arco de lona que decía «Agua para todos, Fundación Arizmendi». Dos hombres con chalecos fluorescentes bostezaban en la puerta. «Somos de la fundación», dijo Emiliano con la voz neutra de quien lleva papeles. «¡Qué supervisión tan sorprendente!». El guardia los dejó pasar, temeroso de alguien que no estaba allí. Dentro, el terreno estaba marcado por una retroexcavadora, montones de grava y al fondo un edificio bajo y sin ventanas, hecho de bloques de concreto con techo de hojalata. El pozo era una estera de concreto con una tapa redonda en el centro. El colibrí no estaba a la vista. Lía sintió la necesidad de agacharse y escuchar la respiración del suelo. «Aquí», susurró, señalando un rastro casi invisible, un fino cable de cobre que desaparecía bajo tierra y reaparecía en la base del cobertizo. Abril abrió la puerta con un secreto oculto. Dentro olía a humedad y cloro, pero no a agua. Un panel eléctrico, un banco de baterías, un pequeño generador, una puerta metálica con cerradura, magnética y, en el marco, tallado a cuchillo donde nadie lo viera, el diseño minimalista de un colibrí. «Maya», dijo Emiliano, y la palabra salió como si fuera el nombre de un lugar. La vieja llave que Lía había abierto en Lomas no funcionaba aquí. Esta cerradura respondía a un código. En el panel, 4 botones, 4 luces verdes esperando dedos. Lía acarició el marco. De nuevo, 2 líneas largas y 2 cortas, pero esta vez no cerca de la manija, sino sobre el pico. 2, 2, 1. Uno había abierto la caja fuerte equivocada en la casa. 1013 abrió la correcta. Y aquí el cenote. 13 de octubre. Día y mes. 10, 13. ¿Repetiría Maya el mismo juego? 1013, aventuró Lía. Emiliano asintió.
Presionó. La luz roja parpadeó un segundo. Verde. La puerta se abrió a una escalera de hormigón que descendía en espiral. El aire subterráneo se elevaba, frío, con olor a piedra mojada. Leah sintió que su cuerpo reconocía la temperatura como un idioma que había aprendido de niña. Abajo, el túnel conducía a una cavidad natural. No era un pozo abierto, era un cenote abovedado. La piedra redondeada por siglos, con una ventana de luz dibujando un círculo perfecto sobre el agua. No se oía el sonido de una cascada, reinaba el silencio de una iglesia que respiraba. A un lado, una plataforma de madera repleta de cajas, contenedores de plástico y mochilas de nylon. En una pared, la sombra de un colibrí proyectada por una linterna mal colocada. «No transportan agua», murmuró April, abriendo una caja. «Transportan personas y algo más». El contenido apestaba a químicos y miedo. Pasaportes falsos, jeringas selladas, teléfonos limpios y fajos de billetes de varios países. También había pulseras con números, como si un almacén contara vidas. Leah tragó saliva con dificultad. «A la derecha», dijo Emiliano en voz baja. «Hay otra puerta». La puerta era de hierro forjado. Tras ella, una pequeña habitación con colchones y una mesa plegable. En la pared, alguien había marcado la estatura de una niña con líneas de lápiz y fechas, como si fuera una casa. Algo se quebró en el pecho de Leah, donde había aprendido a fortalecerse. «¿Maya?», llamó Emiliano una vez, como si no quisiera evocar ecos. Un golpe respondió desde el otro lado, rítmico. 3, pausa, 1, pausa, 2. El código más antiguo de los medos. Abril cortó los mechones con unas tenazas que parecían parte de su mano. Dentro, esbelta, con la trenza ahora corta, pómulos altos y los mismos ojos grises, estaba Maya Beltrán. Tenía los labios agrietados, una curita en el pómulo y los brazos fuertes de quien se niega a rendirse. «Llegas tarde», dijo ella sonriendo con ojos llorosos. La palabra «tarde» le cayó a Emiliano como un peso pluma. Corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si un abrazo fuerte pudiera quebrarla. «Perdóname», dijo con voz entrecortada. «Te perdonaré si te vas de aquí conmigo», respondió ella con gran practicidad. «R está arriba, y no vino solo. R. Rafael. Cienfuegos». El primer eco de pasos sonó como una moneda cayendo al agua y tardó un momento en hablar. Leah sintió que su piel anticipaba el golpe. Emiliano le entregó el cuaderno a Abril. Abril le entregó gas pimienta a Leah. Leah trasladó el miedo a su espalda, donde era menos molesto. Rafael apareció en la cumbre, acompañado de 3 hombres con chalecos de la fundación y un rostro característico de la fundación. Botas silenciosas y mirada calculadora. Sostenía el micrófono en la mano izquierda y algo oculto bajo la derecha. «General, me alegra verla trabajando sin cámaras», dijo, con una sonrisa más intensa que nunca. «Señora Duarte, debo admitir que subestimé su creatividad». Le guiñó un ojo al rocío en los dedos. «La prensa aprende de todos». «Aquí no hay prensa», respondió April. «Solo testigos y pagadores». Rafael mostró una pistola compacta. «Lo justo para no perder al final». «¿Para quién juegas, Cienfuegos?», preguntó Emiliano sin alzar la voz. Rafael levantó la barbilla hacia la ventana de luz. Una cuerda descendía. Desde arriba, el sol se abrió como un ojo, y detrás de él la silueta de un hombre con traje claro, corbata impecable y una sonrisa posesiva. Esteban Arizmendi. «Por el vencedor», respondió Rafael. «Y hoy el vencedor viene con un equipo». Arizmendi descendió por la cuerda con la agilidad que había aprendido en gimnasios de lujo. El aroma de su colonia llenó el cenote por un instante, como si la fragancia pudiera envolverlo todo. «General Duarte», saludó, como si fuera un brindis. «Rara vez tengo la fortuna de celebrar 2 inauguraciones el mismo día. Un pozo comunitario y un entierro profesional». «Los colibríes no se entierran solos», dijo Leah, antes de que su cabeza le dijera que se callara.
Arismendi la miró por primera vez con pura curiosidad. «La niña novia», murmuró. «Dicen que eres obediente. Dicen que tú también», dijo Lía con una sonrisa. «Por tu dinero». Hubo un momento extraño en el que el cenote se transformó en un teatro con un guión diferente. Arismendi aplaudió, se arregló la manga y sacó un pequeño control remoto de su bolso. «No necesito disparar», dijo, como si quisiera vender una idea. «Solo necesito cerrar la puerta y dejar que suba el agua». Presionó un botón. Un crujido metálico se escuchó desde el túnel. Los cenotes respiran, a veces se ahogan. Un nuevo y profundo murmullo empezó a vibrar en las paredes. Compuertas, bombas, un sistema nunca pensado para el riego. «Colibrí, ahora corre», susurró Lía, y no sabía si la voz era de Maya, de la niña que había sido, o de todas ellas juntas. Emiliano desvió la mirada, y Abril ya estaba en posición. Uno de los hombres de Arismendi perdió el equilibrio cuando, desde las sombras, le dio una patada en el tobillo y le arrebató el arma con la gracia de un cirujano. Maya agarró una barra de metal como si siempre la tuviera a mano. Lía, con el spray, encontró el ojo equivocado de Rafael y lo cerró por un minuto de oro. El micrófono de Cienfuegos se apagó. Por fin, la noticia más importante de su vida sería silenciada. El control remoto de Arismendi se resbaló en la confusión, tocó la plataforma de madera y rebotó en el agua. Lía se zambulló sin pensar. Su vestido se le pegaba al cuerpo como un animal. Sus zapatillas se convirtieron en torpes peces. La luz de la cúpula dibujaba una escalera de luz hasta el fondo. Lía extendió la mano, tocó el control remoto, lo empujó hacia arriba y chapoteó con sus piernas y su vida. Emergió del agua con un suspiro que evocaba una infancia salvada. «¡Lía!», gritó Emiliano, y en ese grito había algo que no era una orden. Le lanzó la barra a Maya. Maya cerró el pestillo de golpe, como si cerrara una puerta al pasado. El sonido de las bombas se interrumpió bruscamente. Alguien disparó al aire. El disparo fue absorbido por la cúpula como una mentira que no llega al cielo. Abril sometió al segundo hombre en 2 movimientos. Emiliano desarmó al tercero con un golpe certero, su cuerpo recordando viejas rutinas que solo tienen sentido cuando protegen. Rafael, llorando por las quemaduras de las salpicaduras, gritó: «¡Tengo esto para ti!», dijo, señalando su propia pistola como si el mérito fuera una cuestión de metal. «Tú tomaste la foto», corrigió April. «Nuestra salida es la nuestra». Arismendi, con la camisa salpicada de gotas, levantó las manos por primera vez, no en señal de rendición, sino de cálculo. «General, piense», dijo. «Esto es un sistema. Si yo caigo, muchos caen. Gente a la que usted respeta. Gente que lo hizo, general. Gente que firma ascensos». «Entonces que caigan», respondió Emiliano, quitándose por fin la máscara. «Si han aumentado su poder sobre las mujeres y los niños secuestrados, contados con brazaletes, solo les queda aprender a caer». El eco resonó por el túnel como una campana. Afuera, arriba, la mañana se había convertido en día. Sirenas a lo lejos. Un dron privado se acercaba. April mostró su teléfono. «Guardia en camino». Era un mensaje antiguo, casi terminado. Rafael respiró profundamente, como si por primera vez respirara aire y no público. «¿Puedo?», comenzó. «Puedes elegir», interrumpió Lía. «Si te quedas hoy, tu nombre será sinónimo de cómplice. Si grabas hoy, serás lo que eres, periodista. Pero no te pediremos nada. Sabrás qué escribir». Cienfuegos guiñó el ojo. Por primera vez bajó el micrófono sin dramatismo. «Escribo», dijo, «pero no para ti, para mí. Funciona de la misma manera», concluyó April. El guardia entró en la boca del cenote como una lluvia torrencial. Arismendi bajó la mirada y sonrió, en el momento menos oportuno, como quien cree tener cartas invisibles. Le pusieron unas esposas que no combinaban con su atuendo. Emiliano miró a Maya y alisó un mechón de cabello que no necesitaba alisarse.
Nunca más te dejaré ir sola, prometió. Nunca volverás a irte sin mí, corrigió ella con una sonrisa sin cicatrices. Lía los vio. Sintió que su costado se llenaba de agua tibia. Pensó en su padre, en Gael, en la casa que ya no sería una trampa, en el colibrí dibujado en el borde de su vida como un manual de instrucciones secreto. Al borde del cenote, bajo el sol, sacó su velo de su bolso, lo extendió en el aire. El viento lo atrapó y lo transformó en una cometa. Por un instante fue niña, luego mujer, luego puerta, todo a la vez. Si esta parte te dejó sin aliento, por favor, apóyame dándole a me gusta, suscribiéndote y comentando libertad, para que YouTube pueda recomendar esta historia a más personas. Dime, ¿en qué ciudad te imaginas este cenote? 3 meses después. Cláusulas que no encajan en un contrato. La Ciudad de México se veía diferente cuando llovía a las 5 de la tarde. Lía salió de la estación del Metrobús con un paraguas que le había prestado por el mal tiempo. Llevaba auriculares, pero no escuchaba música. Podía oír sus propios pasos firmes, abriéndose paso entre los charcos. A su lado, Gael hablaba de sus clases, de un profesor que le había devuelto el amor por los números, de la beca que empezaba con su apellido y el de nadie más. ¿Vas a ver al general hoy?, preguntó con la incómoda cautela de los hermanos que quieren proteger. Voy a ver a Emiliano, corrigió Lía, y hoy puede dejar de ser el general para mí. La casa en Lomas había cambiado. El teclado que faltaba seguía allí, pero ahora había plantas en macetas que alguien regaba con insistencia. La mayor Abril Quiroz se marchaba cuando llegó Lía. No te ascenderán, dijo sin dramatismo. A cambio, te pondrás en pie. Luego, con más calma, añadió, y algo más que no estaba en el plan. No estuve en ninguno de ellos, sonrió Lía. Emiliano la esperaba en la biblioteca sin uniforme. Llevaba la camisa arremangada, la cicatriz de su pulgar, como siempre, y el cuaderno de malla estaba abierto sobre la mesa. Habían testificado. Arismendi estaba en prisión preventiva. Salas estaba en otra prisión, menos limpia. Rafael Cienfuegos había publicado su biografía, El colibrí que hizo que México mirara hacia abajo. No mencionó los nombres de las víctimas, mencionó rutas, números y marcas. 3 meses, dijo Emiliano mientras Lía cerraba la puerta. Ese era el acuerdo. Colocó una carpeta con documentos notariados sobre la mesa. La anulación está lista. Tu familia está a salvo. Gael está en la universidad. Tu padre ya no lleva celulares colgados del cuello. Si firmas, hoy volverás a tener tu vida como antes de mí. Lía le sostuvo la mirada. No era la chica obediente, ni la novia prisionera, ni la fugitiva de zapatillas blancas. Era la mujer que había abierto las puertas. Se acercó a la ventana. Afuera, un colibrí real pasó volando. La ciudad pareció contener la respiración con cuidado. Antes de ti, dijo, fui sincera con mi miedo y silenciosa con mi alma. Contigo aprendí a hacer ruido cuando era necesario y a callar cuando era seguro. Se giró. No me casé por amor, pero si me quedo, no será por deber. Los ojos de Emiliano tenían la tormenta más clara. Si te quedas, dijo, aprenderé a ser esposo desde cero. Si te vas, aprenderé a perder sin terminar. No sé hacer muchas cosas sin un manual, Lía. Eso, quiero aprenderlo de ti, si quieres, y si no, lo entiendo. Lía tomó la carpeta, la abrió. Leyó su nombre, el de él, la palabra nulidad, a una distancia prudencial. Dejó la carpeta sobre la mesa. No firmó. Tampoco la apartó. Hoy no, dijo. Quiero salir contigo sin cita. Quiero comer esquites en la calle sin que nadie nos reconozca. Quiero ver si cuando no estemos salvando a nadie, también podemos reírnos. No sé reír, advirtió, con una sonrisa medio sincera. Yo te enseñaré, respondió ella, y tú me enseñas a no correr cuando tienes que quedarte. El nuevo acuerdo no se firmó con bolígrafos. Se selló con un simple paseo. Caminaron por la calle Reforma, bajo la primera lluvia de la tarde,
compraron unas barras de espresso extra calientes y se sentaron en una banca con la ropa ligeramente húmeda. No había cámaras, no había héroes de la patria. 2 personas fueron elegidas por un día. Mañana podrían volver a elegir. Esa noche, en su habitación, Lía abrió el viejo cuaderno donde guardaba dibujos de colibríes. Dibujó otro, pequeño y pulcro. Debajo escribió: «No soy una jaula, soy una puerta». En la ventana, el colibrí que había pasado se posó un instante en el alambre. Revoloteó como un corazoncito. Y luego se fue volando. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora, dale a me gusta y comenta «Soy una puerta» para impulsar el algoritmo. Dime desde qué ciudad la estás viendo y si te gustaría ver más. Historias conmovedoras como esta. Compartir este video ayuda a que más personas la encuentren.